Queridos amigos, estamos iniciando hoy nuestra jornada con la palabra de Dios. Estamos ya adentrándonos en este año 2026, martes 6 de este año 2026. La palabra del Señor en este tiempo de Navidad la leemos desde la primera carta de San Juan, capítulo 4, del 7 al 10. Queridos amigos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios. Y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así Dios nos manifestó su amor, envió a su Hijo único al mundo para que tuviéramos vida por medio de Él. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo único como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Queridos amigos, en primer lugar aquí la palabra de Dios nos dice Peñan de Yaraena te veñan de la Jua. Y sí, capítulo 3, ¿verdad?, del Evangelio de San Juan mismo nos dice: tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, ¿verdad? Hoy que vean de tiempo de Navidad está creciendo entre nosotros. Hace poco celebramos la Sagrada Familia, el Dios mismo que se manifiesta a todo el mundo, lleva entero etea. Oye, cuabo lleva oñeme, pero por amor, queridos amigos. Pero ahora viene lo que como consecuencia se tiene que realizar en nuestra sociedad. Tiene que ser una realidad entre nosotros. Bueno, queridos míos. O también hay otras traducciones que dice hijitos míos. O ve algo más sentimental, más cercano. Hijitos míos. Amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios. Peñan de Yajajuno, peñan de Yara lleva. Yajajuta catuete, peñan de la villa. Peñan de ñañanduno, peñan de Yaran borajú. Ñandereco bebe. Ya esa cata catuete, peñan de la villa. Queridos amigos. Y el amor, por eso dice después que ese amor no consiste en que nosotros hayamos amado primero a Dios, sino que ñandera, ñanduana, peñande yara, ñandera de juja, ñandeña, ñanduno. Los psicólogos dicen luego, si uno se siente amado, si desde chiquitito se sintió amado en su casa, etc., entonces tiene la autoestima bien fuerte y elevada. Entonces ñandera, ella es jujuá, ñandera bisabe. Y de ahí viene la generosidad. Si vos sos tacaño, si vos no sos capaz de amar a nadie, después sos amarrete, dente ese es porque no recibió mucho amor de parte de los demás. Y por eso que aquí te está diciendo muy bien, no somos nosotros los primeros que amamos a Dios, sino que nosotros recibimos amor. Así que ñame ecuana y amor a nuestra familia, a nuestros hijos, para que ellos no sean amarretes con el amor, no sean amarretes con la generosidad, sino que tengan ese corazón abierto para el mundo, para la humanidad, para sus hermanos. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.